Miren, hay escritores que usan el misterio para, bueno, simplemente entretenernos, ¿no? Pero luego están los otros, los que lo usan para contar la historia de un país entero, para meterse con la memoria, las contradicciones y, en el fondo, el alma de una sociedad. Y bueno, el análisis de hoy se centra en un maestro de esto último, Leonardo Padura, un autor que ha perfeccionado el arte de usar la novela policial para explorar la vida, la historia y las dudas de su tiempo y de su país. Así que vamos a meternos de lleno en su mundo. Ok, para empezar a entender a Padura, lo primero es ubicar su obra en un género literario bastante particular, uno que, digamos, le da una vuelta de tuerca total a la clásica historia de detectives. Padura es, de hecho, uno de los grandes referentes de este movimiento. A ver cómo funciona. Aquí, el crimen en sí, a menudo, es secundario. Lo que de verdad importa es lo que ese crimen revela sobre la sociedad donde pasa todo. La investigación se convierte básicamente en la excusa perfecta para hacer una especie de autopsia social. O sea, el punto clave es este. Sus libros son como cebollas, tienen capas. Empiezan como una novela policial, ¿sí? Pero enseguida se abren y se convierten en crítica social, en una narración histórica y, por encima de todo, en un retrato superhumano y profundo de la vida en Cuba. Ahora, uno se pregunta, ¿de dónde sale esta perspectiva tan única? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar a sus inicios, a cómo se formó su mirada de la realidad. Padura nació y creció en La Habana. Y ojo, antes de ser el novelista famoso que es hoy, fue periodista. Y ese trabajo lo entrenó para observar, para escuchar, para investigar con ojo crítico. Sin darse cuenta, estaba afilando las mismísimas herramientas que luego iban a definir toda su literatura. Y esto es importantísimo para entenderlo. La conexión que tiene con su ciudad es total. La Habana en sus novelas no es un simple fondo, para nada. Es un personaje más, un organismo vivo, que respira, con sus contradicciones, su música, sus secretos y esa melancolía tan suya. De ahí viene toda su autenticidad. Y fue por ahí, por los años 90, cuando Padura creó al personaje que se convertiría en el vehículo perfecto para explorar Cuba desde adentro, un detective que, la verdad, es inolvidable. Es que Mario Conde rompe totalmente el molde. Pensemos en el detective clásico, brillante, un poco distante, ¿verdad? Bueno, Conde es todo lo contrario. Es melancólico, es superhumano. A él no le basta con resolver el crimen, él quiere entender la verdad que hay detrás. Su foco no son las pistas, son las personas, sus historias, lo que los mueve. Estas primeras novelas, que se conocen como la tetralogía de las 4 estaciones, fueron las que pusieron a Conde en el mapa. Lo consolidaron como uno de los personajes más queridos y complejos de la literatura latinoamericana reciente. Es que cada caso que investiga es, en realidad, una pieza más del enorme rompecabezas que era la sociedad cubana de finales del siglo XX. Pero claro, la ambición de Padura no se iba a quedar solo en el crimen contemporáneo. Con el tiempo, empezó a usar su lupa para investigar crímenes, pero a escala histórica, los grandes crímenes de la historia misma. O sea, su obra dio un salto. Empezó a usar esa misma habilidad de investigador, ese ojo periodístico, pero ahora aplicado a momentos clave y a personajes súper complejos de la historia. Y su novela más aclamada, El hombre que amaba a los perros, es el ejemplo perfecto de esto. Aquí el crimen, entre comillas, es el asesinato de León Trotsky, y lo que hace Padura es magistral. Teje la vida del revolucionario en el exilio, la de su asesino, Ramón Mercader, y la de un escritor cubano que va descubriendo toda la historia. Es una novela monumental sobre las ideologías, la traición y, sobre todo, el costo humano de los grandes proyectos políticos. Y claro, esta forma tan única de mezclar géneros y de reflexionar sobre la historia y la sociedad, pues no pasó desapercibida. Su voz empezó a escucharse, y fuerte, en todo el mundo. Estamos hablando de una carrera súper prolífica. Ha publicado más de 20 libros, entre novelas, cuentos, ensayos, una obra enorme y sobre todo muy coherente. Miren, esta línea de tiempo nos da una idea clarísima de su trayectoria. Es impresionante.
Arranca en el 91 con la primera novela de Conde, pega el gran salto en 2009 con su épica histórica y todo culmina en 2015 cuando recibe uno de los premios más prestigiosos en español, un premio que, al final, reconoce el impacto cultural de toda una carrera. Y quizás este sea uno de los datos más reveladores sobre él. A pesar de toda la fama internacional, de los premios, Padura elige seguir viviendo y escribiendo en La Habana. Su decisión de quedarse ahí, en la ciudad que lo inspira y que nutre su obra, dice mucho de su autenticidad. Él escribe desde el corazón mismo de las historias que cuenta. Entonces, si tuviéramos que resumir esta fórmula narrativa tan potente, ¿cómo sería? Vamos a desglosar lo que podríamos llamar, el método Padura. Básicamente funciona en 3 pasos, o 3 capas. Primero, todo arranca con una investigación criminal que te atrapa. Segundo, ese caso se usa como excusa para pintar un retrato súper detallado de la vida cubana. Y tercero, todo esto nos lleva a reflexionar sobre la historia, sobre cómo las cosas del pasado siguen haciendo eco en el presente. En definitiva, leer a Padura es meterse en un viaje donde cada pista sobre un crimen es, al mismo tiempo, una pista sobre la memoria, sobre la condición humana y sobre esas grandes preguntas que todos nos hacemos. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Será que los misterios que nos revelan la historia de un país tienen un atractivo especial? ¿Acaso estas novelas que van más allá del simple ¿quién lo hizo? Para explorar la identidad de toda una nación tienen un poder único para ayudarnos a entender el mundo? Viendo la obra de Leonardo Padura, todo parece indicar que la respuesta es un sí y con mayúsculas.